Noticias de última hora, preste mucha atención. Dirección de Aviación Civil de Ecuador desmiente prohibición de vuelos desde y hacia México. Ministro Roberto Luque desmintió documento que se viralizó esta tarde. La Dirección General de Aviación Civil de Ecuador informó la tarde de este domingo, 7 de abril, que es falso un documento en el que se detalla una prohibición de llegada o salida de vuelos con conexión a México. Este comunicado falso se viralizó la tarde de este domingo y generó cientos de reacciones en redes sociales. Esto, en el contexto de la crisis diplomática que atraviesa Ecuador con México por el arresto del exvicepresidente Jorge Glass dentro de las instalaciones de la Embajada Mexicana, en Quito, la noche del pasado viernes, 5 de abril. La policía ingresó pasadas las 22 a la Embajada de México para hacer efectivas las órdenes de detención contra Glass, una por el incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica y otra por la orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador luego de esa intervención. Este domingo, todo el equipo diplomático junto a sus familias abandonaron el país en un vuelo comercial desde Quito. Esta tarde, la Dirección de Aviación Civil de Ecuador informó que hay la disposición de arribo y salida de aeronaves de matrícula nacional y extranjera hacia México con normalidad. En más noticias, Jorge Glass presentó pedido de habeas corpus. La solicitud la tratará la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil. El exvicepresidente permanece en la cárcel La Roca. Este domingo, 7 de abril, a las 1:06, fue ingresada una solicitud de habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glass, que desde el sábado permanece en la cárcel La Roca, en Guayaquil. El pedido que busca se le conceda la libertad se ingresó en esta misma ciudad y fue presentado por el mismo exvicepresidente a través de su defensa. Por sorteo, la solicitud la tratará la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil, conformada por el juez Edgar Oswaldo Ojeda y la secretaria Jennifer Ximena Mendieta Álvarez. En el artículo 89 de la Constitución se establece que la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Jorge Glass tiene 2 sentencias en firme por casos de corrupción. 6 años de prisión por el caso Odebrecht, en el que se lo condenó por supuesta asociación ilícita. Esta sentencia quedó en firme en el 2019. 8 años de cárcel en el caso Sobornos 2012 a 2016, en el que se lo condenó por cohecho agravado. Con él fueron sentenciados los líderes del correísmo, empezando por el mismo exmandatario Rafael Correa, y exministros como Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte, el exsecretario jurídico Alexis Mera, y los exlegisladores Viviana Bonilla y Cristian Viteri. La pena quedó en firme en el 2020. El 26 de enero del 2023, la jueza penitenciaria de Pichincha Melisa Muñoz acogió el pedido de unificación de penas hecho por Glass y dio paso a que la pena de 8 años de prisión impuesta en el caso Sobornos 2012 a 2016 absorba la pena de 6 años definida en el caso Odebrecht. En más noticias, Noboa se pronuncia tras detención de Glass, la agenda de Ecuador la impone la mayoría. El primer mandatario recibió el bastón de mando en Otavalo, donde aprovechó para referirse a sus decisiones como representante del gobierno. El presidente Daniel Noboa recibió el bastón de mando en una ceremonia indígena, en Otavalo, donde aprovechó para referirse a su política de gobierno, en el marco de la tensión política nacional e internacional, tras detención del exvicepresidente Jorge Glass. Estoy aquí sentado porque la gran mayoría del Ecuador decidió. Con ese mismo principio, jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como mayoría. La agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos, dijo. Noboa ha sido criticado por sectores políticos, principalmente por la bancada de Revolución Ciudadana, que solicitó su renuncia tras la detención de Glass durante una irrupción militar en la Embajada de México, en Quito, donde estaba refugiado. La comunidad internacional también rechazó el accionar del gobierno. Mediante oficios, los gobiernos de Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Argentina, entre otros, mostraron su preocupación por este hecho. El mando y el poder lo da el pueblo ecuatoriano, yo soy un vehículo de eso, dijo Daniel Noboa durante su discurso. Realizó
Además, una publicación en su cuenta de Instagram, donde destacó la importancia de haber recibido el bastón de mando. En más noticias. Yo estoy aquí sentado frente a ustedes porque la gran mayoría del Ecuador decidió que yo esté aquí. Y basándome en ese mismo principio, jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador, la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Recibí el bastón de mando el día de mi posesión como presidente en una ceremonia protocolar que goza de la representación legislativa e internacional. Pero una ceremonia como esta, en la que están presentes los diferentes pueblos y nacionalidades, nos recuerda que el mando, el poder, lo da el pueblo ecuatoriano. Yo soy un vehículo de eso. Tenemos que tener buenas prácticas, sin impedir el desarrollo, porque también tenemos altísimas necesidades en cada rincón del país. Los anhelos y esperanzas de construir un mejor mañana para todos están depositados en este bastón de mando que hoy recibo, el cual lo llevaré con orgullo y responsabilidad durante mi mandato. Será un recordatorio permanente para trabajar incansablemente por mejores días para nuestros pueblos y nacionalidades. Que este bastón nos guíe con sabiduría por la senda del trabajo, con igualdad de posibilidades para todos quienes quieren sacar adelante el país, sin importar su raza, sin importar de dónde vienen, todos somos ecuatorianos. Ayer el presidente Daniel Noboa cumplió agenda en el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura. El primer mandatario afirmó que en su gobierno se castigará rotundamente a la criminalidad, refiriéndose a la detención de Jorge Glass. La Chacana, ícono de la cultura andina, fue el escenario en donde se realizó la ceremonia ancestral del ritual de limpia y luego la entrega del bastón de mando al primer mandatario del Ecuador, Daniel Noboa. De la mano con todos los actores de la sociedad que son propositivos y que aportan con soluciones para unir fuerzas y luchar contra las grandes males que aqueja nuestra sociedad. Lo recibo con honor y respeto por parte de ustedes, quienes son los guardianes de esta tierra milenaria. Antes de finalizar el evento, el presidente Noboa hizo hincapié en la importancia de respaldar a las fuerzas del orden y se refirió de manera general a los hechos acontecidos en la Embajada de México en Ecuador. Para que sigan combatiendo con firmeza al crimen organizado, al narcoterrorismo, a la minería ilegal, y respetará la solidaridad, pero castigará siempre a la criminalidad. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá para analizar la irrupción de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Las autoridades mexicanas ya han adelantado que demandarán al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Hasta antes de este viernes por la noche, Ecuador contaba con un argumento sólido. El asilo político que otorgó México al ex vicepresidente Jorge Glass es simplemente improcedente. Especialistas coinciden que con esa premisa en mano, Ecuador podía señalar a México ante la comunidad internacional por hacer mal uso de la Convención de Caracas sobre el asilo. Pero la repentina irrupción de militares y policías en la Embajada de México en Quito para capturar por la fuerza a Glass pateó el tablero diplomático, poniendo las cosas cuesta arriba para Ecuador. No solo que México ha roto unas ya deterioradas relaciones diplomáticas, sino que demandará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, y ahí el país tendría las de perder. En un mundo ideal, pudiéramos haber ido nosotros a la Corte Internacional de Justicia a presentar estos argumentos. Pero el Ecuador decidió no hacer caso a lo que dice la ley y decidió no iniciar ningún proceso judicial para la defensa de sus intereses. Decidió romper el orden internacional. Básicamente lo que México va a pedir es una reparación y en el cual el Ecuador va a tener que pagar. ¿Y esto vendrá de dónde? Con mucha pena será así, con dinero de los ecuatorianos. La tensión ha ido escalando en las últimas horas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó lo ocurrido, comparándolo con un ataque similar perpetrado contra la OEA en Managua. Insistió que ni en ese caso ni en el de la Embajada mexicana son admisibles ambigüedades, sino la plena coherencia con el derecho internacional. Internacionalmente el Ecuador queda en una posición muy débil, muy delicada. Olvidémonos del asilo, si quieren, ¿sí? El artículo 22 de la Convención de Viena
dice que los locales de las legaciones diplomáticas son inviolables y han penetrado en territorio mexicano, porque la embajada es territorio mexicano. La ruptura de lazos diplomáticos no solo implica la suspensión de diálogos entre países y el retiro de funcionarios, sino que es también una medida que puede provocar afectaciones económicas y sociales, es decir, la dificultad para realizar transacciones comerciales y las complicaciones que se generan para la población migrante de ambos países en cuanto al acceso a servicios migratorios eficientes. La Organización de Estados Americanos adelanta la necesidad de una reunión del Consejo Permanente para abordar el tema y encontrar una solución pacífica a la controversia. En los exteriores de la Embajada Mexicana en Ecuador, aún con presencia policial menor que en días pasados. Sin embargo, aún vemos la presencia de varios agentes de la Policía Nacional, a pesar de que la mañana de este domingo ya 18 funcionarios mexicanos junto con sus familiares abandonaran el país. Esto tras una disposición del primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien también anunció el cierre indefinido de esta embajada que funcionaba en el país y también la suspensión temporal de los servicios consulares que aquí se brindaban. Es decir, que los ecuatorianos no podrán hacer trámites de visado y demás en los próximos días hasta que se pueda restablecer la embajada o que puedan acudir también a otro país a hacer este tipo de trámites. Sobre las reacciones que ha tenido ya la canciller de ese país, les tenemos preparado un reportaje. Veamos. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias. Así México inicia con las medidas que toma tras el anuncio de su presidente Andrés Manuel López Obrador de romper las relaciones diplomáticas con el Ecuador, anunciando el cierre indefinido de su embajada en el país y la suspensión de sus servicios consulares para los más de 1,600 mexicanos que viven en el Ecuador. No están solos. México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos. Así también la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado puso a disposición de residentes y turistas mexicanos que se encuentran en el Ecuador una serie de contactos en caso de emergencia y los refirió a las embajadas de México que funcionan en países vecinos como Colombia, Chile y Perú. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador podrá seguir recibiendo asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, el CIRME. Y es que todos los miembros del cuerpo diplomático que residían junto con sus familiares en la capital, que en total suman 18, abandonaron el país este domingo por disposición inmediata de su presidente. En un tuit anunciaron su salida del Ecuador a las 10 de la mañana.